Sobre una pregunta clave: ¿quién soy? ¿Quién soy? Una de las preguntas clave de la filosofía como tal, la filosofía secular, tiene 2500 años, y la pregunta fue: ¿quién soy? ¿Para qué estoy? Y si alguno pregunta ¿quién es el Walter? Y ya se van a poner a hablar de que yo colecciono antigüedades de alta calidad. Unos van a decir es un anticuario, un reconocido anticuario en Córdoba. Eso dice mi esposa. Dice: qué bueno que tengo un marido que compra antigüedades, y nos deleitamos con las antigüedades de Claudia. Ese es Walter. Toca el tamboril, dice la Adriana. Pregunta de la filosofía: ¿quién soy? Pero cuando miramos a Dios, la pregunta podría ser, voy a ir un paso más allá y la voy a retorcer a la pregunta, entonces preguntarme quién soy. Digo, nosotros sí o sí como iglesia, nos guste o no, venga alguien un día y no venga nunca más, acá nosotros gestamos una pregunta. Y lo que hace la Iglesia de Cristo en la predicación del Evangelio es poner a la humanidad en una disyuntiva que va más allá de quién soy. Es: ¿vivo a Dios o no vivo a Dios? Pero el tema es que yo puedo pasar del vivo a Dios o no vivo a Dios, y yo puedo dar ese paso una vez. Yo vivo a Dios, pero me tengo que ubicar. Y me tengo que ubicar. No puedo, tengo que tener mucho cuidado de querer vivir a Dios y estar desubicado, porque si no se me va a complicar. Hay algo en el ámbito académico. En el ámbito académico hay una regla muy clara. Cuando yo tengo varios títulos universitarios, no los puedo amontonar en mi tarjeta. O sea, en mi caso yo no puedo decir, por ejemplo, yo no puedo poner en mi tarjeta: soy profesor en psicología, soy licenciado en psicología y soy doctorando en psicología. Cualquiera va a decir, si yo pusiera todo eso en una tarjeta, es muy probable que si yo me pusiera profesor, licenciado y doctorando, muchos dirían: ¡wow! ¡Qué bárbaro que es Walter! Pero en el ámbito académico se me reiría, porque no me estoy ubicando. Siempre tengo que poner el título que me va a hacer afín en ese lugar. Profesor, cuando dicto clases, entonces seré el profesor Walter. Cuando estoy haciendo clínica, soy el licenciado, porque es el cartón que tengo, porque doctorando no se entrega cartón hasta que no haga la tesis de doctorado. Pero en el ámbito científico soy doctorando. Pero no puedo poner los tres: o soy ignorante o soy medio payasito. Recién algunos hermanos me mostraban uno que se ponen como 10 títulos todos juntos. Lamentablemente no se están ubicando. Y esto tenemos que tener cuidado en el camino del Señor, que nosotros nos podamos ubicar. Y si voy a vivir a Dios, que esté ubicado. Y tenemos que tener cuidado. Le voy a pedir que abramos la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Y vamos a ver un desubicado. Vamos a ver un desubicado complicado. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, que tratando de vivir a Dios seamos unos desubicados. Cuando somos desubicados en la vida, la pagamos caro. Llegamos tarde, perdemos dinero, perdemos la tarjeta, compramos mal, todo se nos complica. Qué incómodo que es que todo se te complica. Teníamos un amigo con Claudia que te decía: yo tengo todo acá. No, mentira, porque el cerebro te retiene el 2%. Yo tengo todo acá, así le fue. Hacía los trabajos, hacía los presupuestos de palabra y terminaba trabajando por 2 pesos, porque no cobraba ni para los materiales. Lloraba la mujer por esto, y tenía razón. Desubicados.
Cuidado, tengo que ubicarme, hermano. Yo vivo a Dios, me voy a tener que ubicar porque puedo correr riesgo. Y fíjese, Señor, que esta prédica no haga una oleada de huidos más. ¿Ah? Sí, vamos a dejar vacía la iglesia, ¿no le gustó la prédica? ¿Ah? Ay, el pastor predicó para mí porque conoce mi vida. Capítulo 8, verso 9 dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Un día le pegó al tipo porque se ve que quería vivir a Dios. ¿Ah? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron para allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dame a mí también ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¡Wow! Quería vivir a Dios, pero queríamos otro formato. Y acá nosotros tenemos dos cosas que son muy peligrosas. O era un avivado o era un ignorante. Y hoy la iglesia tiene que tener cuidado de que nosotros permitamos avivados e ignorantes. No es el formato, hermano. Por algo Dios permitió este pasaje que nos explica de Simón. Quería vivir a Dios. O era un avivado o era un ignorante. La historia dice que él se manejaba antes de conocer a Dios como un grande, un palabrero. La historia habla de que era un palabrero. Y él quiso entrar con el modelo para palabrero a la cosa de Dios, y así no va. En estos días me encontré con alguien, hermanos, que están destruidos. Una familia destruida. Porque de repente recibieron, entre comillas, una profecía. Y ese profeta, apóstol, maestro, pastor, ay, Dios mío. O diría, lo voy a decir en inglés, oh my God. Oh my God. Con todo su super título le tiró una super profecía que no se cumple. ¿Ah? No se cumple esa profecía, y los tipos andan cargando la profecía y se andan matando entre ellos. Me decía, por culpa de tu pecado no se cumple. Por culpa de tu cara de malo no se cumple. Porque apareció un Simón, que quería vivir a Dios en su formato. ¿Avivado o ignorante? ¿Qué quiere? ¿La plata o es un ignorante? ¿Se acuerdan? En el ámbito académico, yo si llego a aparecer con una tarjeta que diga profesor licenciado doctorando, se me van a reír en la cara. No se sostiene en el ámbito académico. En el ámbito de las cosas espirituales tampoco. Por eso está Simón en la palabra. Este Simón en la historia terminó dañando mucho. Creó una secta que mezcló ocultismo
con un poco de la palabra de Dios, y así fueron dando vuelta. Todavía hay gente. Esto se llama el simonismo. Y en el ámbito teológico quedó la palabra, la simonía, que es querer comprar con dinero lo espiritual. Querer comprar con dinero lo espiritual. No se compra, hermano. Lo espiritual no se puede comprar. Por eso mi pregunta hoy, en esta mañana, de ¿quién sos, hermano? ¿Te has ubicado? ¿Quién sos? Somos. Porque acá es muy fácil. Cuando yo voy al Nuevo Testamento, me voy a encontrar un capítulo acerca de Simón y me voy a encontrar una parva de cartas acerca de alguien que quiso vivir a Dios en el formato de Dios y se llamó Pablo. Por eso cuando vos después del Señor Jesucristo en la Biblia decís ¿quién es el hombre? El hombre es Pablo, no Simón. Por eso mi pregunta es esta. ¿Vamos a ser simonianos o paulinos? Vos lo decidís. Recién venía una hermana y me mostraba una página de internet, lleno de estos nombrecitos. Son todos super cuates de Dios. Te ponen la mano en la cabeza, te tiran una profecía y te revientan la vida en vez de bendecir. Dios lo habló. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser simonianos o vamos a ser paulinos? No dudo que Dios hable. Pero Dios dijo que dejó un nivel. No hay profecía más segura que la palabra de Dios. La puso como techo. Y si yo no quiero creer esas profecías, me da el lujo de no creerlas. Gracias por la profecía, hermano. Me encantó. Pero ¿sabes qué? Me manejo con la palabra de Dios y Dios me disculpa. Y esto es seguro. Y si la quiero conocer, sí o sí, el camino es una vida espiritual, pero estar buscando el conocimiento de la palabra, y el camino es la teología. Guste o no guste. Guste o no guste. ¿Vamos a ser simonianos o paulinos? Usted elige. Usted elige. Y yo me voy a ir y lo voy a ver a Pablo, primera de Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a ver si este Simón, que quería comprar, que practicaba las artes mágicas, que no se las había sacado a las artes mágicas, terminó fundando una secta que era una herejía en contra de Dios. Y su nombre sirve para un adjetivo que significa querer comprar con dinero las cosas espirituales. O Pablo, o aquel que quiso vivir a Dios y se sujetó a derecho del formato de Dios. ¿Cuál es tu formato, Señor? Y cuando leemos 1 de Tesalonicenses capítulo 2, empieza a cambiar un poquito la cosa. Porque ahora nos entramos en el mundo del formato de Dios. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros, dice Pablo, no resultó en vana. No resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mira qué lindo, no hay que comprar nada. Primero te dice que cuando vos estás sirviendo a Dios, no es en vano. Primero, no es en vano. Un celular mal regalado es en vano. Te aviso, un celular mal regalado es en vano. Ay, pero no tenés el celular. Te regalé hace un mes un celular nuevo, 200.000 pesos. Ay, estábamos revolados, me senté encima y lo tenía acá en el bolsillo, me senté y se rompió. Bueno, ya te voy a comprar otro. Porque yo era pero muy pobre cuando era chico, entonces yo voy a salir. Yo era tan pobre cuando era chico, hermano. 15 kilómetros del colegio, a caballo, en invierno.
La nieve acá, en mi pelo rubio. ¿Ah? ¿Ah? Descalzo, porque no teníamos ni zapatos. ¿Cómo no le voy a regalar el celular? Claudia se acuerda bien esto porque le contaron mi familia, los pobres que éramos y andábamos a caballo. ¿O no? No, es mentira, hermano, es un cuento chino eso. Me llevaba mi mamá en el auto, iba acostado en el asiento de atrás y supuestamente ella, con 14, 15 años, me terminaba de poner los zapatos antes de bajarme del colegio. Era un monstruo, hermano. Y si hubiera sido pobre, y hubiera andado a caballito con la nieve acá, 15 kilómetros, se murió el caballito, iba caminando, me dieron un burro, la burra rebelde, se murió la burra, me dieron una cabra, iba en la cabra, pero la cabra me llevaba 20 metros y después yo la tenía que llevar 15 kilómetros la cabra. Unos cuentos chinos de estos. Y eso te justifica para cada 2 meses comprar un celular y reventarle la vida y pues vos te sales, ¡ay, qué bueno que soy! No, no es esto. El Señor dice que yo tengo que, ¿qué dice? Predicar el Evangelio, aunque hayamos padecido y sido ultrajados. En algún lugar va a ser ultrajado. ¿Cuántas veces somos ultrajados? ¿Cuántas veces somos ultrajados con Claudia, con todos los años de pastorado? Hemos sido ultrajados. ¿Ah? ¿Cuántas veces hemos sido ultrajados? Hablan mal, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Y dice el Señor, anunciaros el Evangelio con denuedo. Con denuedo, dale, qué lindo es anunciar el Evangelio, qué lindo es llegar el domingo y decir, los chicos vino un joven nuevo y le dieron el Evangelio. Y se fue feliz a la casa. Amén. Se fue feliz a la casa. Verso 3 y verso 4, porque nuestra exhortación no procedió de error y ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Esto habla de madurez, hermano. Lo que necesita es un camino de madurez. Y para poder llegar a este nivel, para que nosotros podamos tener un equilibrio en el Evangelio, como para poder, dice, disciplinar en este momento y exhortar y decir las cosas, tenemos que tener un nivel de madurez. Y este es el camino. Es hermoso que Dios nos diseñe y nos diga que nosotros vamos a ser aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Hermanos, Dios en un momento tiene que confiar en vos. Tiene que confiar en vos. Para que Dios pueda confiar en vos, tenés que crecer. No te tenés que caer. Y tenés que elegir. ¿Vivo con Dios o no vivo con Dios? No podemos estar en modo avión modo tierra. Modo avión, modo tierra. No. Cuidado, hermano. ¿Dónde estamos? ¿Simonianos o paulinos? ¿Simonianos o paulinos? El domingo que viene vamos a ver dónde está, cómo estamos. Vamos, cómo estamos. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Para el que no le guste, la medida es Dios. Y es súper cuate. Dios es súper cuate. Porque Dios tiene lo mejor para tu vida. Que la mayoría de las veces lo mejor que Dios tiene para nuestra vida no es lo que nosotros estamos pensando. La pregunta del millón en estos días acá que me topa es, ¿qué haces en este país? ¿Qué haces en este país? Y yo contesto con este versículo. Estoy donde Dios quiere que esté. Es verdad que podemos agarrar, chao hermano, agarro
Me voy con mi profesión al país que se me dé la gana. Elijo el país, hermano. Mi título tiene la particularidad que solamente rivalido el idioma donde me plante. Hablo 5 idiomas, así que bastante cómoda la tengo. Estoy donde Dios quiere. Porque esto es lo que el Señor me acaba de decir. Fui aprobado, Dios me confió y yo no voy a agradar al hombre. Inclusive cuando digo agradar el hombre es a mí mismo. Cuando digo agradar el hombre es a mí mismo. Tengo que dejar el Walter de lado para decirle, Señor, dale. Yo le voy a decir la verdad. Es muy seductora la idea de irme de este país porque está un desastre. Ya tanto pecado no puede haber y no, hermano, que quede claro, no vengan con esto, en todo el mundo pasa lo mismo. No, mentira. Es Argentina. Si no, mire ese mapita donde se ve la inflación, donde los países vecinos tienen el 0, no sé cuánto y vos tenés acá el 7 mensual. No, es la Argentina. Del otro lado de la cordillera viven, ¿cómo es? Un país que es un pasillo, ¿ah? Sí. ¿Ah? Sí. Horrible. No pueden plantar nada en ese país. Chile es horrible. Ahora, ¿cómo hace la iglesia chilena? Les apareció un presidente comunista porque las pruebas están. Como dice, lo oprobio está. ¿Qué hicieron los chilenos? Oraron. Querían cambiarle la constitución, ¿ah? Acá en Argentina vinieron unos mentirosos y cambiaron la constitución. ¿Sabe por qué tenemos este desastre? Por la constitución del 94. Donde en esa constitución le tenés que garantizar trabajo y techo ¿saben que es imposible? Eso no te lo puede garantizar ni el mejor país del planeta. Ni en estos países árabes como Qatar, donde no se pagan ni impuestos, ni siquiera ahí te lo pueden garantizar. ¿Por qué lo hicieron? Porque son populistas. Porque con eso te tienen agarrado. ¿Cómo hicieron en Chile? Oraron. Le quería cambiar la constitución este comunista para destruirlos. Ustedes vieron lo que fue terrible. Hermano, pero terrible lo oprobio, ¿eh? Manifestaciones de no heterosexuales, transexuales subidos a escenarios, teniendo prácticas sexuales en público. Pero el oprobio llegó a lo máximo. La iglesia oró. ¿Cómo le salió? ¿Saben cómo le salió? En contra. En contra. ¿Vivo a Dios o no vivo a Dios? Los simonianos, se ponían muchos títulos, querían negociar, eran muy ignorantes, pero allá iban para adelante, un circo. Pero están los paulinos. Porque nunca, verso 5, porque nunca usamos la palabra, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Acá está la prueba. ¿Qué es lo que está diciendo de los simonianos? No ignorantes y no por plata, hermano, sirvo al Señor, formándome en la palabra de Dios cada día de mi vida, con un sostén espiritual. Y no lo hago por plata porque no cobro un centavo. Miren qué sencillo que es. ¿Cómo dice? Lo vamos a repetir porque está espectacular. Porque nunca usamos palabras lisonjeras. Tuve que inventar cualquier cosa porque sí, tenés llamado, pero te tenés que preparar, pero no sabes qué decir. El líder de Dios tiene que tener todas las respuestas, hermano. Ay, no sé, no. Hermano, vas a servir a Dios en el cargo más importante que tiene un humano. Tenés que saber todo. No, hay mucho. No duermas, hermano, no duermas. Ay, no voy a hacer el seminario este mes porque, viene mi tía de Ichigualasto, y tenemos que hablar cosas de Ichigualasto, y me va a contar unos chismes, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo.
Ni buscamos glorias de hombre, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Me he preparado como chino, hermano, bánquenme. No, dice el Señor, no. Tengo un montón de títulos, hermano. No, no, dice. Vaya, trabaje, mija. Vaya, trabaje, sea cuate. Y sígase preparando, porque vienen los marquitos y hacen preguntas, vienen las totos. ¿Cómo preparar estos pastores? ¿Ah? ¿Cómo vamos a preparar estos pastores? ¿Le tengo que tener todas las respuestas? Todas las respuestas hay que tener. Qué hermoso esto, me encanta ser paulino. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Verso 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Cómo? Guau, esto es que lindo. Dale, nos querramos, hermano. Llevemos la iglesia adelante. Te voy a llevar al pastorado. Te vamos a llevar al pastorado. Porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Dale, hermano, empujemos todos juntos. Dale, Marquito, te vamos a preparar, te vamos a llevar al ministerio, pero te aviso, hermano, que este es el sistema. Toto, te aviso que este es el sistema. No lo va a venir a cambiar cuando sea la pastora de la iglesia. ¿Ah? Vamos a estar viejitos, pero la vamos a pelear. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Simonianos o paulinos? ¿Simonianos o paulinos? Pablo terminó siendo el hombre. Después de Cristo. Cristo era Dios, naturaleza divina, naturaleza humana. Pero tenía que dejar un hombre como ejemplo. El Salvador es Cristo, un hombre ejemplo es Pablo. Simón terminó siendo un hereje, creador de una herejía, mandando toditos a los que lo siguieron al infierno. Ahí iban caminando al precipicio al infierno. Pablo es el hombre. Pero vos también sos el hombre. Amén, Julio. Sos el hombre. Sos la mujer de Dios. Sos el Pablo de este tiempo. Hermano, vos sos el Pablo de este tiempo. ¿Dónde estoy, hermano? Paulino Simoniano. Filipenses capítulo 3, verso 10. Filipenses capítulo 3, hay unas páginas antes. Verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¡Wow! Soy paulino. Y si soy paulino, ¿qué dice? ¿Cómo dice la palabra? Ser hallado en él, a fin de conocerle, ¿Cuál es el paso? Conozco a Cristo y el poder de su resurrección. ¿Cuál es el poder de la resurrección de Cristo? Que Él es Dios. Y vas a tener que predicar esto. Él es Dios. Conozco el poder de su resurrección. Y cuando entiendo que Cristo es Dios, me revisto de todas las garantías que tiene nuestro Señor para la iglesia. El poder de Dios se va a manifestar. Aquí se va a manifestar en tu vida. Vas a ser usado. Se va a ver el poder. La iglesia se ha manejado con el poder de Dios. Dice, y la participación de sus padecimientos. La participación de sus padecimientos. ¿Sabe lo que significa eso? Vivir el plan de Dios. Y si Dios te quiere en Argentina, te quiere en Argentina. Y si te va a mandar a República Dominicana, te va a tener que ir a República Dominicana, por más que tengas 80 años. Amén. Amén. Llegando a ser, ¿qué?
semejante a Él en su muerte. Cristo en la cruz se despojó absolutamente de todo. Y nos vamos a tener que despojar absolutamente de todo, inclusive de nuestro yo. Cristo era Dios. ¿Por qué sufrió? Chasquido de dedo y se volvía al cielo. Sufrió por tus pecados. Y vamos a tener que aprender esto, hermanos, que soy semejante en su muerte, donde me despojo completamente. Míralo a tu amigo a los ojos y decirle no. Mírale a tu abuelo a los ojos y decirle que no. ¿Por qué le decís sí a tu amigo y le decís no a Dios? ¿Vivo a Dios o no vivo a Dios? Esa es la pregunta. ¿Simonianos o paulinos? Cuidado con la herejía de andar con la Biblia en la mano y haciendo cosas atroces. Cuidado. Soy semejante a Cristo en su muerte. Me voy a despojar completamente. ¿Qué quieres, Dios? Porque voy a ser paulino. Y quiero ser semejante a Cristo en su muerte. Y ser semejante a Cristo en su muerte significa despojarme completamente de todo para hacer lo que Dios quiere. Nos ponemos de pie, hermano. Vamos a orar.